Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy bien. Pues vamos a empezar una vez más a una cápsula de Ginecomex. Bienvenidos, sean todos ustedes. Soy el doctor Gerardo García. Vamos a hacer un tema también importante y aparte de todo, es complicado. Igual que lo que comentamos con la preeclampsia y con la hipertensión en el embarazo, es un tema que tiene muchos matices científicos y muchas cosas en situación de explicación difícil. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que tu paciente o paciente del doctor Gerardo García o paciente de Ginecomex lo entendamos. Vamos a empezar con las definiciones. Bueno, ¿cómo se define lo que es la diabetes gestacional? Es una enfermedad muy compleja porque es una enfermedad metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Tu paciente, dentro de todo lo que haces con lo que comes, de los azúcares que tú comes, se tienen que metabolizar. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ingerirse, degradarse y después utilizarse por las células para producir energía. Pero ¿qué creen? Desafortunadamente muchas veces los carbohidratos en el embarazo pueden producirse también grasa. Y eso es ahí donde hay problemas. Y aparte de todo, pueden producir un aumento del azúcar en sangre. Y eso es lo que viene ahí. Pero sin embargo vamos a dar una definición médica. Diabetes es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por el aumento del azúcar como resultante de un defecto de la secreción o el metabolismo o el uso que se le da a las hormonas, sobre todo la insulina. Es bien importante que lo tengamos. Y vamos a hablar de diabetes gestacional. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de diabetes gestacional? Número 1, México está entre los primeros 10 lugares de países donde hay diabetes. ¿Vale? Se reporta alrededor de la diabetes gestacional, alrededor de 5 a 20% de padecimiento de diabetes gestacional. Y la prevalencia más o menos en México, para que se den una idea, es de casi el 20%. 19.6 en algunos artículos. Y sobre todo, el 90% de esas alteraciones metabólicas nos va a dar la diabetes gestacional. ¿Y qué es la diabetes gestacional? Pues bueno, es una enfermedad o un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los azúcares, ya sea, y puede ser por diversos grados, puede ser muy severo o puede ser muy leve. Sin embargo, la característica es que se diagnostica por primera vez en el embarazo. Es bien importante que así lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son varios. En general es antecedente de diabetes gestacional, ¿sí? Esos factores de riesgo que se dan en cuenta es si tú tienes o tú embarazada tuviste diabetes gestacional en tu anterior embarazo, es muy probable que puedas volver a tener diabetes en el embarazo. La obesidad, obviamente ya lo comentamos. Si tú presentas en la orina azúcar o glucosuria se llama, puedes tener o puedes estar con un factor de riesgo como diabetes gestacional. La edad mayor a 35 años. Volvemos a lo mismo. Una paciente embarazada más allá de los 35 años puede tener diabetes gestacional. El síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué el síndrome de ovario poliquístico? Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad ovárica, ¿sí? En donde hay una característica. Para los que son médicos sabemos que se llama resistencia a la insulina. En general, para los que no son médicos, mis pacientes, es un problema que se va alrededor de la insulina. Y bueno, esta situación puede predisponer diabetes gestacional. Aumento excesivo de peso, obviamente, ¿sí? Y si tienes un aumento del embarazo, un bebé, que en tus embarazos anteriores, esto es bien importante porque les voy a contar y les voy a comentar algo. Cuando en su momento teníamos pacientes que llegan al consultorio o que las vemos en algún hospital, o sobre todo que llegan al consultorio, y lo primero que les preguntas en un antecedente prenatal es ¿cuántos embarazos han tenido? Supongamos una paciente que tiene 3 embarazos.
Y lo siguiente que preguntamos, señora, ¿sus bebés fueron partos o fueron cesáreas? Doctor, unos fueron cesáreas, otros por otro parto. Perfecto. ¿Cuánto pesaron? Y ahí es donde viene lo interesante. Normalmente las pacientes te dicen, no, doctor, es que no me había diagnosticado el azúcar en la sangre, ¿no? Como dicen. Bueno, ¿cuánto pesaron sus bebés anteriores? Pues mis bebés anteriores pesaron 4 kilos o 3 kilos 800. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Eso quiere decir que seguramente la paciente no fue diagnosticada de diabetes gestacional. Y eso es una grave omisión de la paciente también por no comentar ese tipo de situaciones. Porque imagínense nada más una paciente, o sea, imagínense cuánto medimos los mexicanos. En promedio, 1,55, 1,60. Y entonces tenemos una mujer chaparrita con un abdomen muy prominente que debió haber sido diagnosticado en una atención prenatal. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues si no lo diagnosticaron, cuando nace por cesárea, y les puedo decir que han nacido por parto, bebés de 4 kilos 200, 4 kilos 300. Que les vaya bien. Eso ya se verá o se ve en un trabajo de parto. Pero no es tan fácil. Un bebé de 4 kilos, ya considerado macrosómico, es muy difícil de atender en un trabajo de parto. Entonces es bien importante ese tipo de cosas y ese antecedente, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cómo los vamos a dividir? Riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Riesgo bajo, pacientes que tengan menos de 25 años, pacientes que tienen peso normal al nacer, que no tengan antecedentes de metabolismo o de problemas del azúcar, y obviamente que no haya tenido enfermedades o problemas o embarazos patológicos o problemas durante sus embarazos anteriores. Riesgo intermedio, sobre todo mujeres que ni son muy gorditas, pero tampoco, sobre todo tienen un índice de masa corporal intermedio, ¿sí? Que no son muy delgadas, pero tampoco son muy gorditas. Esos también puede tener un riesgo intermedio. Y el riesgo alto, obesidad severa, familiares de primer grado con obesidad, ¿sí? Alteraciones ya con antecedente de algún problema del metabolismo del azúcar, prediabetes sobre todo, por ejemplo, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de bebés macrosómicos, les comento, mayor a 4 kilos, y presencia de azúcar en la orina, ¿vale? ¿Qué complicaciones puede haber en la mamá y en el feto? Es bien importante que tengamos en cuenta eso. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente la diabetes también es una enfermedad que puede traernos muchas sorpresas y muchas cosas fatales, por así decirlo. Una de ellas es la muerte fetal, el mortinato. El que un bebé, de repente, de una paciente con diabetes, pueda llegar a tu consultorio o a un hospital, y que ustedes, cuando están tomándole la frecuencia cardíaca del bebé, ya no esté la frecuencia cardíaca. Eso es una cuestión de tristeza, porque es una cuestión que su médico o el médico o ginecólogo debemos de tener en cuenta con pacientes diabéticas. Es muy complejo, yo lo sé, porque es muy complejo decir lo malo que puede pasar en enfermedades como preeclampsia, en enfermedades como diabetes gestacional. Pero nos ha tocado y me han tocado sorpresas en las cuales hemos tenido bebés de hasta 5 kilos mortinatos. Entonces tenemos que tener mucho, muy en cuenta. Y otra cosa, bebés grandes. Muchas familias y muchos pacientes dicen, no, pues es que mi bebé estaba grandote, gordote. Sí, pero es un bebé que está enfermo. Es un bebé que tiene un problema que se llama fetopatía diabética, o sea, macrosomía, ¿vale? Es bien importante. Pacientes, por ejemplo, que de repente la pancita empieza a crecer, y
un promedio más o menos de un bebé, un embarazo de 30 semanas, pues debe medir el útero más o menos 30 centímetros, más o menos. Entonces supongamos que tu embarazo tenga 30 semanas, señor, y de repente llegas con el ginecólogo y entonces yo te digo, ¿qué crees? Que tienes 35 centímetros. Aguas. Se le hace un ultrasonido y reporta polihidramnios. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento de líquido dentro de tu útero, en el embarazo. Esa patología es también relacionada con la diabetes gestacional. Tienes que tener mucho cuidado cuando te digan eso. Y obviamente, ¿qué puede pasar también? Pues lo primero que puede pasar es un aborto. Lo segundo también es que un bebé que tenga restricciones en el crecimiento intrauterino. Y estamos hablando prácticamente de enfermedades dentro del embarazo, más bien dentro del útero, o patologías o complicaciones fetales. Pero ¿qué pasa con la mamá? ¿La mamá qué puede pasar? Pues lo primero que puede pasar es un problema renal. ¿Sí? Pueden tener o muy baja el azúcar, o pueden tener muy alta el azúcar. Y eso es bien complejo, porque la glucosa, que es lo que vamos a medir en los tamizajes que ahorita vamos a hablar, pues puede subirse muchísimo o puede bajarse de una forma abrupta. ¿Qué malformaciones puede haber también en los bebés? Malformaciones cardíacas, malformaciones intestinales, neurológicas, geniturinarias, musculoesqueléticas, vasculares, cardiópatas. Eso puede hablar. Entonces, aguas con ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, tu paciente no vas a diagnosticarlo, pero tu médico sí. Entonces, de repente llegas con una paciente y te dice, doctor, tengo 25 semanas, pero les traje unos estudios de sangre. Y de repente lo estás viendo y, señora, usted tiene 140 de glucosa. Ah, no, doctor, pues es que lo primero que haces cuando solicitas un estudio de laboratorio es que esté en ayunas la paciente. Por lo menos un ayuno de 8 horas. Y si en un momento dado tienes una glucosa mayor a 100, aguas. Aguas. Porque eso nos está hablando de un problema. Si tienes mayor a 95, aguas. Porque eso nos puede hablar de una prediabetes. Ese es el factor y ese es el punto en donde debemos de llegar. Un estudio de glucosa de una embarazada de menos de 95 miligramos por decilitro, tranquilos. Inclusive, ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero tenemos que manejar a esta paciente de una forma muy cuidadosa. Eso es lo primero que tienes que hacer. Las primeras semanas, 24 semanas, o después de la semana 20, hacerle a tu paciente, o ustedes pacientes, pedirle a su ginecólogo que le mande a hacer un estudio para ver la glucosa. Bien importante eso, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué medidas higiénico-dietéticas tenemos que hacer para el tipo de diagnóstico o de manejo de una paciente que tengamos un diagnóstico de diabetes gestacional? No nos vamos a meter mucho en la cuestión de diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que nosotros hacemos como médicos requiere estudios, requiere una curva de tolerancia a la glucosa, son estudios de laboratorio y son puros números, ¿sí? Son escalas de números. Esos diagnósticos que tenemos que hacer son en laboratorio, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es comprender la enfermedad. Tenemos que ser muy reiterantes para que la enfermedad de diabetes gestacional la podamos, junto con el paciente, la podamos entender, ¿ok? Saber prevenir y actuar es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que diagnosticarla y actuar en consecuencia con nuestra paciente. ¿Y cómo lo vamos a integrar a la vida cotidiana? Que eso también es súper importante. Este tipo de situaciones que pasan en la diabetes gestacional, las higiénico-dietéticas, obviamente, ¿qué vamos a reducir? Vamos a tener, yo creo que una plática específica con una nutrióloga acerca de la nutrición de embarazo. Sin embargo, lo que voy a recomendar yo como ginecólogo es baja tus ingesta de azúcares. Hoy en día, la Secretaría de Salud tuvo a bien
manejar el etiquetado de los alimentos. Y lo que dice exceso de azúcares, por favor, no lo consuman. Casi todo dice exceso de azúcares, eso ya lo sé. ¿Sí? Creo que hasta el tofu tiene exceso de azúcar. No, no es cierto. Pero sí tenemos que tener en cuenta que nuestra alimentación tiene que ser evaluada en la cuestión de exceso de calorías y exceso de azúcares. ¿Vale? Nuestro aumento de peso es bien importante que lo manejemos. ¿Qué ganancia se recomienda de peso en una paciente que tenga diabetes gestacional? Para una paciente que tenga bajo peso, podemos subir hasta 12.5 o a 18 kilos. Eso es lo ideal. Para una persona que tiene peso normal, entre 11 y 16 kilos durante todo el embarazo. ¿Vale? Estamos hablando de más o menos 1.5 kilos por mes. ¿Vale? Para una persona que tiene sobrepeso, de 7 kilos a 11 kilos. Eso es lo más importante que tengan en cuenta una paciente con sobrepeso. Sin embargo, una paciente con obesidad, no podemos pasarnos de más de 7 kilos. Entonces, paciente, señora, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y médico, obviamente tienes que cuidar mucho a tu paciente en la atención prenatal. Es bien importante, ¿vale? Entonces, ese estado de aumento de peso va a depender mucho de la nutrición que lleves. Yo sé que es bien difícil, lo sé, pero tienes que tener en cuenta ese proceso de nutrición durante el embarazo. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para hospitalizar a una paciente? Pues bueno, si una paciente se llega a bajar menos de 60 miligramos por decilitros de glucosa, porque acuérdense que ustedes, pacientes, se toman la glucosa. Acuérdense que ustedes, hoy en día hay unos aparatitos tengo una paciente que es diabética, saludos. Tengo una paciente que es diabética y trae un aparato súper padre. Y se checa el nivel de azúcar por medio de un aparatito. Eso de inclusive en una plática que hicieron del Colegio Mexicano de Ginecología, de la Comego, hablaron de sus aparatos. Y está súper interesante porque lo ponen en el brazo y va checándote en pulsos el nivel de azúcar. Entonces, si tú tienes menos de 60, aguas. Y aparte de todo, de repente estás muy cansada, empieza a disvariar, hay que hospitalizar a esa paciente. Si una paciente tiene más de 140 miligramos en ayunas, ¿sí? O si tiene más de 180 sin comer, después de comer, hay que hospitalizarla. Obviamente hay otras patologías como una cosa que se llama cetoacidosis diabética o inestabilidad metabólica también. Eso ya lo consideremos un estudio y eso déjenos a nosotros como médicos poder ayudarles en ese aspecto. ¿Qué tenemos que hacer y qué pasa en una paciente después del embarazo? Se llama puerperio. Pues bueno, tenemos que hacer una medición de glicemia para poder reclasificarla y aparte integrarla a nuestra vida diaria o a su vida diaria, porque aparte todo va a tener requerimientos porque va a dar lactancia. Entonces hay que hacer un estudio entre 24 y 72 horas en ayunas para medir el azúcar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta este puntos de corte. ¿Cuál es la posibilidad de que tenga diabetes tipo 2 después del embarazo a 5 años? Del 15 hasta el 50%. Por eso es importante seguirlos. Ahora, un medicamento estrella en el manejo. Hay dos medicamentos que se usan normalmente para ti, paciente, y que tienes que tenerlos en cuenta: metformina e insulina. Tanto la metformina, que es vía oral, como la insulina tienen que tener regímenes. O sea, tiene que ser muy de uso médico. No la tomes nada más porque sí. Tiene que ser de uso médico. Consideraciones con la metformina. La metformina se puede usar en el embarazo desde el inicio. Es más, el paciente que tiene ovario poliquístico la usa para poder en un momento dado, dentro de tantas cosas de medicamentos, para poder embarazarse.
y la sigue usando, si ya se embarazó, todavía la podemos manejar, ¿vale? Entonces la metformina es bien importante. Y la insulina, ni se diga. Una paciente que ya llegó a usar insulina, aunque hay algunos artículos que la efectividad de la metformina con la insulina prácticamente se van a empar. Entonces es bien importante. Yo espero, paciente, que te haya servido esta información. Es una información pequeña, es una información muy concentrada. Pero, ¿por qué? Porque el padecimiento como tal, la diabetes gestacional, al igual que la preeclampsia, al igual que otros temas que vamos a ver, son patologías muy complejas. Sin embargo, espero que hayamos podido abordarla de la forma más adecuada. Y entonces te voy a dar 5 gineconsejos. Número 1. Cuidar la dieta antes del embarazo y después del embarazo. Embarázate en las mejores condiciones, paciente. ¿Sí? Trata de cuidar tu peso y si dentro de un tema que vamos a hablar que se llama atención preconcepcional, o sea, una atención médica antes de que te embaraces, está cuidarte el peso. Entonces, tenlo en cuenta, por favor. Número 2. Realizarse los estudios de laboratorio a la semana 24 o después de la semana 20. Es muy importante que lo hagas. Amigo ginecólogo y tu paciente, tienes que tener los estudios adecuados. Glucosa en sangre y curva de tolerancia a la glucosa. Y de ahí vamos a considerar otros más. Hemoglobina glicosilada, etcétera, etcétera. Pero esos ya son estudios muy específicos para ti paciente y que tu médico lo va a tener que manejar. Número 3. Orinar mucho, tener mucha hambre y mucha sed son signos de alarma para diabetes. Poliuria, polifagia y polidipsia. Si tú tienes todos esos signos antes de embarazarte o en tus primeros inicios de embarazo, tener mucha hambre, tener mucha sed y orinar mucho, aguas, avísanos por favor. Y número 4, tienes que apegarte al tratamiento. Hazle caso a tu médico, hazme caso. Y con todo gusto vamos a lograr que la diabetes gestacional sea bien controlada para ti embarazada. Y número 5, sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García.